Buenas noches y bienvenidos a Café y Más. Hoy es martes 16 de abril. La Junta pagará todas las deudas del PSOE y a los ayuntamientos. Así de rotundo ha sido Francisco Cañizares esta mañana, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Cañizares es una de las caras más visibles del gobierno de Cospedal y dicen quienes le conocen que es un tipo raro, de esos que quizá no se hagan notar mucho en una conversación de 20 personas, pero cuando da su opinión mejora todas las ofrecidas. Abogado de profesión, Francisco Cañizares ha logrado estar en la primera línea política, empezando desde abajo, desempeñando funciones como concejal en el ayuntamiento capitalino. Dicen que es introvertido y algo serio, pero fuera de esa máscara afirman que es un buen conversador y que no hace falta que se prepare muchas de sus intervenciones porque vive la política como su verdadera pasión. Hoy ha venido a tomarse un café con nosotros, él mismo en persona, Francisco Cañizares. Buenas noches, Francisco. Buenas noches y muchas gracias por la presentación. No sé si nos hemos equivocado en algo, pero nos lo ha dicho un pajarillo fiable, ¿eh? No va mal tirado. La verdad es que me gusta la política, la vivo con muchísima intensidad, lo cual no quiere decir pues que ni haya que pegar muchas voces, ni haya que pegar muchos gritos, pero me gusta pues enfrentarme a las dificultades del momento con la esperanza de que los ciudadanos, aunque lo están pasando mal y ven en los políticos ahora gente muy lejana y que no caemos bien, pues que yo creo que pronto podrán recuperar pues la confianza en los políticos de esta región, los políticos de España, que estamos trabajando para solucionar los problemas que les inquietan y que les preocupan en estos momentos. Así sea, algunos de los problemas y las inquietudes de la sociedad serán las que tratemos esta noche en esta entrevista de todos los martes y como ustedes saben, siempre me acompaña Santos Monroy. Él es el director de MiCiudadReal.es. Buenas noches, Santos. Hola, buenas noches. Gracias. Encantado de estar una vez más con vosotros. Hoy estaremos solitos en el ruedo de periodistas, pero estaremos a la altura, lo intentaremos. Hombre, se intentará, por supuesto, se intentará dar la mayor guerra posible. Claro que sí, menos mal que también contamos con la colaboración de todos ustedes, los espectadores. Como siempre saben que pueden utilizar tanto el Facebook o el teléfono que están viendo ahora mismo en pantalla, nos pueden llamar o contar por el muro de la red social cualquier pregunta, sugerencia que será trasladada en todo momento aquí en la entrevista. Tenemos una hora por delante, 60 minutos en los que trataremos pues son las cuestiones que más les preocupa a ustedes y a nosotros. Comenzamos pues por las últimas declaraciones que ha hecho Francisco Cañizares esta mañana, contundente, como decías, la Junta pagará todas esas deudas, 400 millones. ¿Qué es lo que tendrá que hacer el Gobierno de Castilla-La Mancha para sacar ese dinero? ¿Cómo estáis haciendo las sumas y las restas, Francisco? Pues la verdad es que con muchas dificultades, no se puede ocultar y yo creo que la gente lo sabe, que la situación que se encontró el gobierno de Cospedal cuando llegó al poder pues fue muy complicada, la más complicada de todos los gobiernos autonómicos de nuestro país, incluido el gobierno nacional de Zapatero. Castilla-La Mancha ha sido la peor en cuanto a déficit en los últimos años, la peor en cuanto a endeudamiento de los últimos años y por desgracia, y hay que decirlo también así, no somos una comunidad rica. Ojalá tuviésemos la industria de otras comunidades que evidentemente se han endeudado de forma muy importante en los últimos años, han alcanzado déficits muy importantes, no tan altos como el nuestro, y ojalá tuviésemos esa posibilidad de riqueza porque hubiésemos tenido durante 28 años un gobierno que se hubiese preocupado por generar en Castilla-La Mancha un tejido productivo, un tejido industrial que generase la riqueza suficiente y la posibilidad de crear empleo suficiente para nuestra región. No ha sido así, por tanto, son muchos temas que tenemos que tratar en una época malísima, en una época fatal, con decisiones complicadas que los ciudadanos la están viviendo pues con muchas dudas porque ven que se carga sobre los ciudadanos y particularmente pues sobre funcionarios por muchísimas de las medidas que se tienen que adoptar, pero no cabe otra solución. Para poder empezar a pagar, primero hay que sanear la situación interna de una Junta de Comunidades que tenía un presupuesto absolutamente disparatado y unas cuentas absolutamente increíbles. Nadie se las creía, nadie creía Castilla-La Mancha, nadie creía los gobiernos de Castilla-La Mancha, incluido el propio Partido Socialista Español, que en los últimos 2 años prohibió al gobierno de Barreda, al gobierno de Barreda, de Paje, de los socialistas que ahora mismo siguen en la oposición, endeudarse, acudir a financiación, ir a los bancos porque no se fiaban ya de las propias cuentas de Castilla-La Mancha. Por eso es fundamental cuadrar las cuentas de Castilla-La Mancha como región, como Junta de Comunidades, para con esa credibilidad que te da decir las cuentas que llevo yo en mi casa se ajustan y me ajusto a mis cuentas, empezar a tener la confianza
primero del Estado español, también que nos preste la financiación a través de esos fondos de liquidez autonómica, a través de otras medidas, y también de entidades financieras que acudan a la Junta de Comunidades y firmen convenios y firmen créditos para poder pagar la enorme deuda que nos han dejado, 10.800 millones de euros en Castilla-La Mancha, 3.000 millones en facturas que ya se pagaron, una deuda importante de ayuntamientos que llevaban sin cobrar prácticamente desde el año 2008, tenemos convenios sin firmar con los ayuntamientos, y lo hay que tener claro, Castilla-La Mancha ha tenido la suerte de caer en manos de un gobierno del Partido Popular que lo primero que ha dicho es no vamos a discutir nada, toda esa deuda la vamos a pagar con seriedad y pagando primero lo más importante, el tejido productivo de nuestra región, y poco a poco ir saldando absolutamente todas las deudas con las administraciones locales que nos preocupan especialmente, colectivos a los que también se le deuda muchísimo dinero desde hace muchísimos años, pero eso por desgracia no se puede hacer ni en un año ni en dos. Por desgracia es un tema que lleva tiempo y que vamos intentando solucionar pues en el día a día. 25 millones de superávit en solo 2 meses, pero aún así usted sigue siendo cauto. Sí, yo creo que puede llamar mucho la atención que Castilla-La Mancha tenga superávit en los primeros 2 meses. Yo, más que lanzar las campanas al vuelo y ponernos 17 medallas por ese dato, yo creo que es francamente positivo. Hay que tener los pies en el suelo y decir, bueno, esto es solamente uno de los signos, de los síntomas de que las cosas se están haciendo bien. Habrá algún mes que no tengamos superávit, porque seguramente será muy difícil, pero lo que indica es que Castilla-La Mancha, sus cuentas empiezan a cuadrar. Eso quiere decir que podemos ser un instrumento útil para la sociedad. Si una administración está endeudada, si una administración no paga, si una administración no recibe financiación, difícilmente va a ayudar a nadie, va a ayudar a la sociedad, va a ayudar a los que más lo necesitan, va a ayudar a los empresarios a generar empleo, va a ayudar a organizaciones a tener actividades. Lo que vamos a hacer es alastrarlas, porque convenio que firmamos con ellos, línea de subvención que firmemos con ellos, no se la vamos a pagar, que era la situación que teníamos antes en Castilla-La Mancha. Eran lanzar papeles, lanzar iniciativas para luego no poder pagarlas. Lo primero que teníamos que resolver es la situación de nuestras cuentas, y eso es lo que refleja esos 25 millones de euros de superávit en estos 2 primeros meses, poco tiempo para el año, pero sí, lo que sí indica es que lo que se marcó ya el año pasado con esa reducción espectacular del déficit en Castilla-La Mancha no ha sido flor de un día o de la casualidad, o que es un dato increíble como intenta lanzar el Partido Socialista. Es fruto de una política decidida y firme para contener el gasto público y para que las cuentas públicas de Castilla-La Mancha sean un referente de seriedad. ¿Qué opina usted de las personas que opinan que ese superávit conseguido es a costa de recortar determinadas partidas que no se tenían que haber recortado y que afectan al funcionamiento de la sociedad? Primero tendríamos que ver qué partidas son esas las que supuestamente se han recortado. En Castilla-La Mancha no se ha cerrado ningún hospital. Ha habido comunidades autónomas de este país que han cerrado hospitales. No se ha cerrado ningún centro de salud en Castilla-La Mancha. Ha habido comunidades autónomas que se han cerrado centros de salud, como es por ejemplo nuestra vecina comunidad autónoma de Andalucía, gobernada por un partido socialista y por Izquierda Unida. En Castilla-La Mancha no se ha cerrado ningún colegio. Tuvimos una cuestión con las aulas sanitarias en el ámbito rural, cerrando algunas, muchas más cerró el PSOE antes que el Partido Popular, pero colegios no se ha cerrado ninguno, no se ha cerrado ninguna universidad en Castilla-La Mancha, las universidades públicas, no se ha cerrado ninguno de los servicios básicos y esenciales de Castilla-La Mancha, al contrario. Conseguir que la Junta pueda pagar las facturas de los colegios, podamos pagar el transporte escolar, podamos pagar los libros, podamos pagar los comedores, podamos pagar las medicinas, que cuando llegamos al gobierno de Castilla-La Mancha ya se habían dejado de pagar las medicinas de nuestros ciudadanos. Ya las que compramos en la farmacia se habían dejado de pagar, pero las que paga la sanidad pública, el SESCAN, a los laboratorios llevaban años sin pagarse. Había laboratorios que ya no suministraban al gobierno de Castilla-La Mancha medicinas, ni prótesis, ni determinados elementos absolutamente necesarios para la sanidad de Castilla-La Mancha. Eso sí que es poner en riesgo y en duda un sistema público de servicios sociales. Sin duda ha habido que hacer sacrificios, sin duda. ¿Ha habido que mirar el céntimo en todos los gastos? Sin duda. ¿Ha habido que pedir sacrificios muy importantes, sobre todo a un colectivo muy importante de Castilla-La Mancha, como son los funcionarios? Se les ha recortado más que en otras regiones. Así ha sido. Así ha sido. Pero también lo hay que decir, este gobierno ha empezado dando ejemplo. Este gobierno ha hecho desaparecer los delegados provinciales que tenía cada consejería en las 5 provincias. Este gobierno ha reducido en 20 direcciones generales. Este gobierno ha reducido los cargos eventuales y políticos del gobierno en un 50%.
Este gobierno, antes de aplicarse a los funcionarios, se quitó las pagas extraordinarias. Este gobierno ha eliminado figuras como el Defensor del Pueblo, el Consejo Económico y Social, la Comisión de la Competencia, múltiples empresas públicas que suponían un gasto desorbitado en una región que no tenía dinero para pagar lo más básico y lo más esencial para nuestros ciudadanos. Santos. Sí, señor Cañizares, hacía usted referencia a la seguridad, ofreciendo seguridad a los ciudadanos, a los ayuntamientos, a los autónomos, a los empresarios, de que la Junta de Comunidades va a pagar la deuda. Realmente este discurso ya es relativamente viejo y antiguo, lógicamente desde el minuto cero de la gobernanza de la región, de esta legislatura. Todos sabíamos que la Junta de Comunidades, aunque solamente sea por ley, está obligada a hacer frente a esos pagos. Yo me pregunto si a estas alturas, me refiero concretamente al pago de la deuda a los ayuntamientos, que es uno de los caballos políticos de batalla de la oposición, sobre todo del Partido Socialista, si respecto al pago de la deuda a los ayuntamientos, estarían ustedes ya en disposición de apuntar algunos plazos concretos para empezar a satisfacer esa deuda. Mire, paguemos la deuda de los proveedores de la Junta de Comunidades, que eran empresas, algunas muy pequeñas, trabajadores autónomos que habían, en total confianza de que iban a cobrar dinero de la Junta de Comunidades, habían contratado con la Junta a lo largo de los últimos años. Pagamos esos 3.000 millones de euros, es cierto que a través de una operación a nivel nacional, pero que no hubiese sido posible sin una administración regional que cambió y que ajustó las cuentas a unos criterios lógicos de eficiencia y el control en el gasto. Los ayuntamientos, lo que le puedo decir a día de hoy es que los ayuntamientos, la mayor parte de la deuda que tienen es deuda heredada de los gobiernos socialistas. La mayor parte de las cantidades... Sigue siendo dinero público. Sin duda, sin duda. Al margen del color político. Sin duda, pero lo que sí llama la atención es que aquellos que más piden ahora que se les pague son los que más callados estuvieron cuando la deuda se estaba produciendo. Eso sí que llama la atención. Y también le digo, es falso que esa deuda del gobierno regional sea la que asfixia a los ayuntamientos de Castilla-La Mancha. Es absolutamente falso. La deuda que pueden tener los ayuntamientos de Castilla-La Mancha es como 7 veces superior a la deuda que tiene la Junta de Comunidades con ellos. Por tanto, ni el problema de los ayuntamientos de Castilla-La Mancha, que tienen un problema como los de toda España, porque tienen un problema de financiación estructural como todas las entidades locales, se debe a esa deuda, ni es nueva. Por tanto, aquellos que se rasgan las vestiduras y que piden el pago inmediato son los que han estado mucho más tiempo callados con gobiernos socialistas. Pues ya digo, mucha deuda de la que ahora se nos reclama es del año 2008 y el PSOE se fue del poder en mayo de 2011. Por tanto, nosotros podíamos haber entrado en un planteamiento, y se habló en algún momento, y ustedes lo recordarán, de quitas, de reducciones de dinero a los empresarios, a la gente que había contratado con las administraciones públicas, porque la situación de Castilla-La Mancha como administración era la que lleva a las empresas a presentar concurso de acreedores y a producirse quitas espectaculares porque no se puede pagar, porque esta región ha estado en la más absoluta ruina económica a nivel financiero y a nivel presupuestario. Pero se ha hecho un esfuerzo porque eso no es así, porque era fundamental para nosotros que la Junta de Comunidades recobrase la credibilidad en que se cumple y que se va a cumplir. Ojalá ya nos hubiese gustado a nosotros pagar a todos los ayuntamientos el primer año o el primer mes. No ha sido posible, porque ha habido que pagar esas medicinas, ha habido que pagar a los hospitales, ha habido que pagar la educación, que han sido elementos sustanciales a la hora de decidir las prioridades en el gasto de nuestra región. El consejero de Hacienda anunciaba recientemente que iba a iniciarse un segundo plan de pago a proveedores en breve, y a este respecto le hago la misma pregunta. ¿Podría adelantar un poco a los autónomos de Castilla-La Mancha, de Ciudad Real, a partir de cuándo van a empezar a ver algo de ese dinero que se les adeuda? Creo que se ha aprobado ya, la cantidad estaba próxima a los 60 millones de euros, eran las cantidades pues, que se habían quedado descolgadas de ese primer plan de pago a proveedores que había realizado el Gobierno de España, y sé que van a ser en las próximas semanas. Los que tuviesen la posibilidad de cobrar en el anterior plan de pago a proveedores saben que se pagó de forma casi automática en los primeros días que se abrió el plazo. A nosotros nos llegaban pues empresarios de Castilla-La Mancha y nos decían, nosotros había facturas ya que pensábamos que no las íbamos a cobrar en la vida. Lo que tienen que tener la garantía es que ahora van a cobrarla, que hay un gobierno que
que responde por esas cantidades y que la va a cobrar con la máxima brevedad y en el plazo que se abre, que ahora mismo yo no le puedo decir exactamente la fecha, pero lo que sí tenemos la experiencia es que en el momento que se abre el plazo los pagos son automáticos a los emprendedores, a los empresarios, a los autónomos de Castilla-La Mancha, que eran verdaderos damnificados que estaban financiando a una Junta de Comunidades absolutamente arruinada. Francisco Cañizares, ¿cómo es el trabajo en las Cortes Regionales? Pues duro pero muy interesante. El momento que estamos viviendo es de gran dificultad, de incomprensión por parte de los ciudadanos de muchas medidas que se están tomando, pero eso, lejos de suponer pues un tema pues que nos eche para atrás, supone un acicate mayor. Yo creo que el Grupo Parlamentario Popular, que tiene pues en sus filas gente pues muy interesante, gente muy preparada, gente pues de muchísimas tipos, gente pues relacionada con la pequeña empresa, relacionadas con funcionarios, relacionados pues con los estudios, relacionados con los ámbitos que reflejan la sociedad castellano-manchega, tienen la enorme sensación de que estamos viviendo un momento histórico para nuestra región y que lo están viviendo ellos en persona, que las decisiones que estamos tomando, aunque difíciles, ya están sirviendo para consolidar determinados servicios básicos para nuestra región que estaban en riesgo hace escasamente 2 años, y que esa misión que tenemos como grupo parlamentario, que mereció pues la mayoría del apoyo de la región hace escasamente 2 años, pues es una oportunidad extraordinaria para demostrar pues que estamos aquí por vocación, que lo que queremos es servir a nuestros ciudadanos. El ejemplo que están dando esos diputados regionales a los cuales se les ha quitado el sueldo a principio de año, yo creo que es realmente digno de elogio. Quien siga la actividad de las Cortes verá que los diputados acuden y participan de la misma igual manera que lo hacían hace 6 meses cuando cobraban un sueldo, y que lo hacen con la misma cara de trabajo, de satisfacción de estar haciendo una cosa que les gustan, independientemente de que se haya tomado una medida como esa, que yo creo que ha sido un acierto en lo económico, y yo creo un reflejo muy importante de que en el Partido Popular y personalmente la presidenta Cospedal cree que la política es una actividad de servicio y que los ciudadanos tienen que percibirla así, y que hay que dar ejemplo con actitudes como la que se han llevado a cabo en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde se sigue desarrollando una actividad legislativa y una actividad de iniciativas parlamentarias, yo creo que es muy importante. Se lo pregunto porque hay una sensación generalizada de que no siempre hay consenso entre los dos partidos mayoritarios, que cuesta llegar a acuerdos, que hay muy pocas cosas que haya habido acuerdo común, así a simple vista. Me acuerdo quizás de la ley de emprendedores, ahora parece que la ley de juego quizás también haya consenso, pero claro, ¿qué pasa? Porque los ciudadanos se llevan la sensación de que sus políticos y sus representantes no son capaces de dialogar, ¿no? Pues hay diálogo. Hay diálogo en las Cortes de Castilla-La Mancha y tratamos de sumar al PSOE determinadas iniciativas. Y digo que tratamos de sumar al PSOE porque en el PSOE está viviendo una situación muy complicada. Yo entiendo que es una situación complicada. Después de haber perdido unas elecciones, después de 28 años gobernando, uno tiene que aprender también a hacer oposición y tiene que adaptarse a una situación nueva. Y por desgracia la gente que está en esa posición de oposición no es gente nueva, es gente que ha gobernado durante muchos años y que está más preocupada de tapar su gestión anterior que de solucionar los problemas fruto de su gestión anterior. Y entonces esa labor es muy complicada. Hemos tenido leyes en las Cortes de Castilla-La Mancha que las diferencias entre el PSOE y el PP eran prácticamente inexistentes, eran mínimas, pero el PSOE ha preferido escenificar que no se apoya un gobierno como el de Cospedal en Castilla-La Mancha en determinadas medidas antes que sumarse a una medida como fue, por ejemplo, la ley de dinamización y flexibilización del comercio, donde las diferencias eran mínimas. Nosotros le ofrecimos llegar a un acuerdo, aceptarles una tercera parte de sus enmiendas, transar otra tercera parte de sus enmiendas. La última tercera parte que quedaba, había temas que incluso ellos estaban de acuerdo en que sus enmiendas no eran lo mejor para la ley, pero no llegábamos a buen puerto, no porque no llegásemos a consenso en cuanto al texto, sino porque no se quería y no se quiere escenificar en las Cortes de Castilla-La Mancha, como en tantas otras cosas,
un PSOE que apoye determinadas medidas de un gobierno que se quiere, por parte del PSOE, colocar en una situación de que somos una especie de seres malísimos que venimos a cargarnos todo lo contrario, venimos a solucionar problemas. Nosotros nos gustaría repartir dinero, nos gustaría gastar dinero a expuertas, nos gustaría subirle el sueldo a todos los funcionarios, nos gustaría, pero no, ese dinero no existe, ese dinero se gastó y lo gastaron ellos a manos llenas durante los años que gobernaron en Castilla-La Mancha y sin los resultados que a todos nos hubiese gustado, porque si ese dinero hubiese servido para tener una región más rica y fuésemos de las regiones más ricas y de las industrias más potentes y eso, pues bueno, bien invertido está, y tuviésemos las mejores infraestructuras, bien invertido está, pero por desgracia no es así. Por eso yo creo que el PSOE tiene pendiente una catarsis interna a nivel regional y a nivel nacional. Yo creo que es evidente que aquellos que han estado gobernando este país, esta región, el que fue vicepresidente de Zapatero y el que fue vicepresidente de Barreda, difícilmente van a ser alternativa creíble ante la sociedad. Y están en una posición numantina de defensa. Y entonces les cuesta mucho dar ese paso. Ya digo, en la ley del juego también es otro ejemplo donde ellos reconocen que hay que cambiar la ley actual, que era la suya, y que no tiene ningún sentido y que por donde va la nuestra es bueno. Podemos cambiar una cosa, podemos modificar otra, pero el problema es que ellos tienen que dar un paso y decir, bueno, quiero hacerme la foto en las Cortes votando lo mismo que el resto de diputados y los diputados del PP. Pues hay diputados del Partido Socialista, y digo bien, porque también hay sectores que están manifiestamente y han declarado que no quieren votar absolutamente nada con el Partido Popular. Incluso ha habido casos en que se han producido nombramientos en cargos e instituciones y que en el propio Partido Socialista ha habido disensiones y no se ha entrado a votar en el salón de plenos por no votar junto con el Partido Popular. Hasta ese nivel, digamos, de animadversión por un lado hacia el gobierno de Castilla-La Mancha, elegido por los castellano-manchegos, y de escenificar una confrontación que en determinados temas, incluso muy delicados, saben y conocen que no se puede hacer otra cosa que lo que está haciendo el gobierno de Castilla-La Mancha. Seguiremos hablando del funcionamiento de las Cortes regionales. En unos minutos nos vamos a publicidad y ahora volvemos. Hasta ahora. Esta noche se ha venido a tomar un café con nosotros Francisco Cañizares, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular aquí en Castilla-La Mancha. Recuerden que ustedes también pueden hacerle cualquier tipo de pregunta, sugerencia u opinión a través del número de teléfono que va a aparecer ahora mismo en pantalla, o también a través de esa dirección en Facebook que tenemos. Tiene que buscar simplemente Café y Más y ahí nos localizan. Y vamos a seguir hablando del trabajo en las Cortes regionales, pero ahora de la mano de Santos. Adelante. Sí, bueno, yo quería llamar la atención sobre una curiosidad. Es que el señor Cañizares ha llamado la atención antes sobre un aspecto que es verdad. En el seno de las Cortes regionales y en el diálogo político, es verdad que entre el PP y el PSOE en determinados aspectos las diferencias son mínimas y que podría llegarse a algún acuerdo. Sin embargo, estamos viendo cómo el discurso sigue siendo de enfrentamiento, aunque sea ficticiamente. Me refiero concretamente a sus últimas declaraciones, tanto suyas como por parte del equipo del PP regional, de los dirigentes del PP regional, acusando al PSOE de un izquierdismo radical, poniendo en la picota a Emiliano García Paje prácticamente como si fuera un reaccionario, o al revés, un izquierdista, en fin, de extremo, un extremista radical. Sin embargo, las diferencias no son tantas. Yo creo que realmente lo que se está poniendo de manifiesto aquí es una escenificación exacerbada, de un enfrentamiento un tanto ficticio, que quizá no exista, ¿no? Y que yo creo que es muy perjudicial tanto para la imagen de los políticos como para el propio funcionamiento de la democracia, ¿no? Y por ende de la sociedad. ¿No existe un enfrentamiento un tanto ficticio? Yo creo que esto se debe a dos cuestiones que yo creo que pueden ser clave. Primero, la falta de liderazgo interno del PSOE. No existe nadie que marque un camino de forma clara. Y por otro lado, el miedo a que el PSOE pierda votos por la izquierda.
Desvelo la conversación, pero no con quién. Me reuní hace pues escasos días con un líder importante de Izquierda Unida. Y hablábamos de todo, la situación en general de Castilla-La Mancha, pues nos trasladaba sus quejas y demás. Y en un momento de la conversación dice, pues si es que hay veces que los escuchas y es que nos pasan por la izquierda. Se refería al PSOE de Castilla-La Mancha ahora mismo. El PSOE ahora mismo tiene una difícil papeleta, convencer a los ciudadanos que no les votaron hace un año y medio en España, un poco más en Castilla-La Mancha. Los resultados que ha habido posteriormente yo creo que son muy significativos, tanto en Cataluña como en el País Vasco como en Galicia. Se ve que no se había tocado fondos, seguía perdiendo, y el PSOE se encuentra muy desorientado, y eso solamente se consigue con un liderazgo claro, que yo creo que el PSOE debe ocupar el lugar que siempre ha tenido en la historia democrática de nuestro país. Un partido, por supuesto, pues con su ideología de izquierdas, pero centrado y con ánimo de gobernar desde una centralidad que permita a los ciudadanos confiar en el PSOE o en el Partido Popular en un momento o en otro, dependiendo de la situación, de las propuestas, de las personas. Y eso el PSOE en este momento no lo tiene claro. No lo tiene claro, y se debe, por un lado, a una falta de liderazgo, tanto en Castilla-La Mancha como en España, que no es capaz Rubalcaba, porque sabe que automáticamente, en cuanto muestre cierta debilidad, que no es debilidad, es responsabilidad, en un momento respecto a un planteamiento del gobierno, sabe que le van a salir en 4 o 5 sitios unos varones o no varones, o que le van a decir que blando es Rubalcaba, que blando es Paje, que blando son estos, y lo que hay que hacer es más de esto, más de lo otro, y están en esa dinámica. Y así es muy complicado entenderse con un partido político como el PSOE, y sobre todo en una situación tan precaria como la que tenemos. En otros momentos puedes ceder un poco más en este dinero, pero si es que ahora vamos al céntimo y vamos a lo mínimo, y lo saben perfectamente, ellos lo saben, y cuando hablas con ellos en las Cortes te lo dicen, y te dicen que bueno, que ellos tienen que ahora dedicarse a otra cosa. Y están intentando nadar y guardar la ropa para no ahogarse políticamente como partido, que yo no sé si eso ya lo han evitado o sigue en riesgo, porque los últimos resultados electorales indicaban, y las encuestas les daban unos resultados realmente pues de casi ya no ser una referencia en la izquierda de nuestro país, y ya les ha pasado en varios sitios. En Galicia les pasó con los partidos nacionalistas, les pasó en Cataluña con Esquerra Republicana, donde ya no son la referencia ni siquiera de la izquierda de este país. Eso es muy grave, y el PSOE no tiene claro cómo resolver ese problema. Habla usted de una conversación mantenida con Izquierda Unida. Precisamente Izquierda Unida y UPyD aquí en Castilla-La Mancha están empezando a conversar entre ellos para exigir de alguna manera a las Cortes regionales que la ley de representación se cambie para que sea más beneficiosa para ellos, y también dicen que más equitativa, ¿no?, a la hora de que valgan los votos en todas las provincias igual, para que ellos puedan entrar en las Cortes regionales. Con de aquí a 2 años que acaba la legislatura, ¿cree que es posible plantear esta cuestión en las Cortes? Nosotros tenemos un planteamiento diferente. Yo entiendo pues a Izquierda Unida y a otros partidos que no han conseguido nunca representación en Castilla-La Mancha. Bueno, Izquierda Unida lo consiguió en una ocasión, tener diputados por la provincia de Albacete, pero que luego lo perdieron, porque el PSOE fagocitó a Izquierda Unida, entonces fichando a los líderes más representativos entonces de la izquierda alternativa de Castilla-La Mancha. Pero yo creo que también los ciudadanos nos están exigiendo ahora también una austeridad en las administraciones, en las instituciones públicas, que hace muy difícil ir a los números que ellos plantean o que ellos quieren. Ellos, en alguna conversación que hemos tenido, querían que fuésemos a los máximos que establecía ahora mismo el Estatuto de Autonomía en cuanto a número de diputados. Yo creo que la sociedad no está en esa dinámica, y no son necesarios, porque también creo que no son necesarios. Yo creo que el Parlamento de Castilla-La Mancha es un Parlamento que ha funcionado con menos diputados que los actuales, y que ha funcionado bien, y que puede funcionar con menos diputados de lo que funciona actualmente. ¿Que eso perjudica a partidos minoritarios? Por supuesto que los perjudica, pero yo creo que en el ánimo de todos los partidos debe estar no ser minoritario, porque esa es la democracia, de que gane las elecciones la mayoría, y que se haga lo que quieren y lo que piensan la mayoría, respetando y dando lugar a las minorías. Pero lo que no podemos hacer es, para dar cobijo a aquellos que sacan menos escaños, romper, digamos, una dinámica
yo creo que de estabilidad que requieren todas las instituciones democráticas, y por otro lado en un momento en el que yo creo que difícilmente sería planteable ir a muchos más diputados, que sería lo que Izquierda Unida ha venido pidiendo históricamente y lo que ha pedido también UPyD en determinados momentos. Seguimos hablando del trabajo en las Cortes Regionales y aprovechando que Francisco Cañizares está aquí esta noche y no en otros platos, que sabíamos que estaba citado en representación del colectivo de periodistas. Francisco, te tengo que preguntar cómo está ahora mismo la ley de colegio de periodistas. Cospedal dio su apoyo hace algo más de un año en reuniones que ha mantenido con la Federación Regional, pero los tiempos no se van cumpliendo. Pues yo sé que se está trabajando en esa norma por parte del Gobierno regional, y yo creo que es algo que es absolutamente necesario en nuestra región como en cualquier lado. Yo creo que en estos momentos en los que el colectivo y la profesión de periodista está pasando por un mal momento, es cierto que muchísimos colectivos están pasando por una situación complicada, pero yo creo que es especialmente importante y relevante para la calidad de una sociedad, para la calidad de una democracia, que exista pues un periodismo pues que esté de manera estabilizado y que tenga sus forma de organización, que esto se lleve adelante. Yo les puedo dar el ejemplo, por ejemplo, del Colegio de Enólogos, que es una ley que llevamos en Castilla-La Mancha y que se aprobó pues hace escasos meses. La tramitación empezó bastante antes que el compromiso de María de Cospedal, y la tramitación ha sido entre unas cosas y otras de un año y pico aproximadamente. Yo espero que los plazos sean similares y que pronto podamos ver eso en Castilla-La Mancha. Entiende que haya un poco de suspicacia en el colectivo, porque también el anterior gobierno lo prometió, justo se acabó la legislatura, ellos decían que ya estaba todo en marcha, pero cuando vino su gobierno se tuvo que empezar a hacer otra vez todo el proceso. No estaba todo en marcha, lo cierto es que no era así. Nosotros no... La suspicacia de lo que hayan hecho otros, en este caso yo creo que no se nos puede achacar en este tema. Yo creo que Castilla-La Mancha ha sufrido en los últimos años un gobierno socialista absolutamente anquilosado, un gobierno socialista que no era capaz de tomar decisiones, no en esto, sino en tantas y tantas cosas. Y lo que está demostrando el gobierno de Cospedal es que estamos adaptando y atacando los problemas de la sociedad, y estamos abarcando pues con las prioridades naturales de una situación económica gravísima y de unos problemas de los servicios sociales absolutamente que apremian, pues todas las medidas y todos los temas con valentía y con decisión. Yo creo que la veremos. Yo creo que la veremos y la podremos disfrutar, sobre todo por los profesionales que tengáis pues cobijo en una normativa que os permita pues defender vuestros intereses como cualquier otro colectivo. Otra de las grandes reivindicaciones es una ley de publicidad que de alguna manera regule toda la financiación de las instituciones públicas a los medios de comunicación a la misma medida que ya existe a nivel nacional. Una cuestión que todavía no se ha planteado de tú a tú con el gobierno regional, pero a priori, ¿cómo lo valora Francisco Cañizares? He leído los comunicados que desde colectivos se habéis realizado de ese tema. Yo pienso que tenemos que cambiar la dinámica de muchas cosas en esta región, y un tema importante es el tema de las subvenciones. Yo creo que ningún colectivo de esta región debe adaptarse o pretender adaptar su actividad a las subvenciones de los gobiernos de turno de esta región. Yo sé que eso no suena muy popular, y los medios de comunicación pues han vivido en esta región mayoritariamente el dinero de las arcas públicas, y yo creo que no ha sido una buena solución, y a las pruebas me remito. Yo creo que por supuesto los gobiernos y las administraciones tienen que repartir el dinero con unos criterios objetivos, con unos criterios básicos que deben de cumplirse conforme a la legislación de contratos, de subvenciones que rige para cualquier otro tipo de actividad, pero yo creo que el planteamiento de raíz no me resulta grato, pero no en el tema periodístico, sino en cualquier otro tema. Es como quizá el planteamiento no esté bien explicado, como pero si dijesen el sector pues de las organizaciones agrarias, queremos una ley de subvención de organizaciones agrarias en Castilla-La Mancha. La cuestión es una ley de publicidad que regule el dinero que se dedica a la comunicación, no que promocione o fomente las subvenciones, es diferente. Pero esa ley entonces que puede establecer unas cuantías, unas cantidades, unos parámetros objetivos aplicables a todos los medios de comunicación. Esos parámetros deben cumplirse en cualquier tipo de adjudicación de un contrato de publicidad, cualquier tipo de eso.
Igual que hay para contratos de construcción, hay parámetros objetivos. Pero es que eso los hay también. O sea, una administración no puede contratar la publicidad ni en la cuantía ni en la fórmula que yo quiera con el medio que yo quiera. Existen unos criterios objetivos. De hecho, para que sepan que eso es tan así, ahora mismo tenemos imputados por una querella presentada por la Fiscalía de Toledo a propuesta del Tribunal de Cuentas, previo informe de la Sindicatura de Cuentas, un contrato publicitario del anterior gobierno con una empresa aeronáutica de nuestro país. Un contrato con Air Nostrum para financiar publicidad por, creo que son algo más de 6 millones de euros, por carecer de los criterios básicos de adjudicación. Es que eso no se puede hacer. ¿Qué pasa? Que en Castilla-La Mancha se ha hecho y se ha hecho de forma absolutamente desproporcionada en los últimos años, y ese caso se ha podido acreditar con escándalo del Tribunal de Cuentas y del Síndico de Cuentas, pero ha habido muchos otros casos y yo creo que ustedes son conocedores de cómo se ha funcionado en esta región con respecto a las subvenciones públicas y cómo se sigue funcionando pues en otras administraciones, que yo creo que el que se haya hecho mal no indica que no haya normas, que no haya sistemas para controlar y para saber lo que hay que dar, y que eso sea perfectamente transparente y claro por parte de la Administración regional. Yo creo que es un tema que sin duda preocupa al colectivo periodístico, fruto de una situación que estamos viendo y lamentando todos los días, que es el cierre de periódicos, de medios de información en nuestra región. Pero eso no se está produciendo porque el gobierno regional dé dinero a unos sí, a unos no, o esté inflando a unos medios, a otros no. Se está produciendo porque, por desgracia, los gastos en publicidad y los gastos que el gobierno regional tenía pues se han reducido a la mínima expresión. Y a lo que se habían acostumbrado determinados medios, y hay que decirlo, muchos de ellos gestionados con criterios no profesionales y no periodísticos, y que servían más a intereses personales y empresariales de determinados individuos de nuestra región y determinadas empresas de nuestra región, que utilizaban los medios de información como un medio de favor político o de presión política o de ambas cosas, pues es lo que está detrás de la situación que está viviendo los medios de nuestra región de forma lamentable, porque detrás de eso, yo lo entiendo, hay profesionales, hay familias que se van a la calle sin continuidad de su actividad profesional y que han realizado y que realizan pues una actividad absolutamente pues la Sección de Prensa, ya cerrando este tema, no busca culpables, sino que busca de alguna manera, como usted ha insinuado, ¿no?, poner coto a todo lo que se ha hecho antes, y creen esa herramienta como para poner coto, como digo, y yo creo que tenemos herramientas suficientes en el ordenamiento jurídico y en la ley de contratos y en la ley de subvenciones para que eso quede perfectamente claro y que haya publicidad en la adjudicación y que se sepa por qué se va y las condiciones para tenerlo, y tener pues el medio que se debe de utilizar, y eso y es público, de los datos de EGM, de publicaciones, de visitas de las páginas web, en el caso de las páginas web, para saber si los medios tienen coberturas en determinadas provincias o no tienen cobertura nada más que en unas. Yo creo que hay criterios más que suficientes objetivos en los cuales fundar una adjudicación de un dinero público para una campaña institucional determinada, y que se haga con transparencia y con claridad, y que vaya el dinero a quien realmente realice una actividad de información en nuestra región. Santos. Yo quería meter en escena otro colectivo que también está preocupado, además es un colectivo clave y por el que ustedes han apostado desde el principio, que es el de los emprendedores y el de los autónomos, ¿no?, en este contexto. Recientemente se aprobó una ley de emprendedores, novedosa, innovadora en Castilla-La Mancha realmente, pero al parecer, según las organizaciones de autónomos, organizaciones de profesionales, tiene un pero importante, y es que al parecer no está lo suficientemente dotada presupuestariamente. Al parecer las ayudas son pocas y no hay una dotación presupuestaria para hacer frente a la demanda. En fin, piden más, los autónomos piden más. Y bueno, yo quería preguntarle si hay voluntad política realmente y margen de maniobra a corto plazo para hacer realidad el desarrollo de esa ley. Sin duda, y siguiendo la misma línea, intentando ser coherente con lo que acabo de decir respecto a la prensa. La mentalidad que nosotros tenemos, y reconociendo que para determinados tipos y cuestiones ojalá tuviésemos más dinero para dedicar al emprendimiento de nuestra región, nuestra voluntad, y es la voluntad de Cospedal aclarada en esa propia ley, es más que subvencionar, dar facilidades. También hay que hacer de la necesidad virtud. No tenemos dinero,
tenemos que intentar dar las mayores facilidades. Es cierto que la presión fiscal es la que es y es muy importante en nuestro país, fruto de intentar cuadrar unos números pues absolutamente obligados pues por nuestros socios comunitarios y por la realidad de unas cuentas públicas que no se sostenían. Pero yo creo que también a todos debemos cambiar esa idea de que el empresario tiene que ser un empresario subvencionado. Sin duda hay que establecer aquellas políticas que permitan a un empresario pagar lo menos posible en un principio. Esa tarifa plana que ha sacado el Gobierno de España para autónomos en los primeros 6 meses, de pagar únicamente 50 euros de cotización, yo creo que por ahí deben ir los tiros en la actividad también de nuestra región, donde también se ha puesto mucho hincapié en la creación del autoempleo, con la ayuda también a mujeres a través de ayudas a trabajadoras autónomas en nuestra región, donde se ha buscado también un tema que es fundamental en este momento, que es el tema de la financiación, firmando convenios con, no sé si fueron 8 o 9 entidades financieras, donde se alcanzó una cifra de 80 y tantos millones de euros de financiación para crear nuevas empresas, para crear nuevos empleos al final, y es el camino que tenemos ahora. Por supuesto que nos gustaría tener mucho más dinero para dedicar a ese tipo de políticas y poder ayudar y reducir, gracias a ese dinero, las aportaciones que tienen que realizar los empresarios de nuestra región en los momentos iniciales de su actividad. Pero lo que también tenemos que dejarles claro es que lo que había pasado hasta ahora era irrepetible e implanteable. Nosotros hemos estado pagando ahora subvenciones a empresarios y emprendedores del año 2007, del año 2008 y las hemos pagado nosotros ahora en el año 2012. Claro, nos hemos encontrado casos de gente que ya había cerrado, muchos ya habían cerrado. Eso es lo que no tiene sentido. Si no hay dinero, lo que no puedes es engañar a la gente prometiendo un dinero que no va a llegar y que no va a poder contar, porque es un doble engaño. Por un lado, le estás haciendo seguramente meterse en un gasto que a lo mejor no se hubiese metido si no pensase que va a tener esa subvención, esa ayuda, y luego no se lo das. Por tanto, la situación es absolutamente kafkiana, de unas medidas que pretenden favorecer a un emprendedor y ayudarle en ese momento inicial y de incertidumbre económica y de problemas de financiación que lleva aparejado pues el inicio de cualquier tipo de actividad. Sabemos que lo que nosotros pretendemos con la ley de emprendedores no son medidas que vayan a verse a corto plazo, es un cambio de cultura en cuanto a la empresa en nuestra región y en cuanto también a la utilización de la administración para con los emprendedores y para con las empresas. Aquí parecía antes que todo tenía que pasar por la Junta, todo tenía que pasar por la Junta. Y o tenías a la Junta detrás ayudándote o no había forma de arrancar ningún proyecto. Nosotros queremos que eso sea absolutamente todo lo contrario, que lo que tengamos que hacer es que estorbemos lo menos posible. Por eso está esa ley que hablábamos antes de dinamización del sector comercial y urbanístico de nuestra región, donde hemos ampliado esa licencia express que se generó en el Gobierno central, por el cual la mayor parte de actividades, de pequeñas actividades que se desarrollan en nuestros pueblos y en nuestras ciudades, no hace falta la licencia municipal que asfixiaba no solamente económica, sino en tiempo a nuestros empresarios, a nuestros emprendedores, que tardaban 6 meses, 7 meses, un año en tener una licencia y mientras tanto pagaban el alquiler del local, claro, con el local cerrado. Eso es lo que nosotros queremos instaurar. Pero también ha sido muy criticada la ampliación, la libertad de horarios, ¿no?, por parte de los pequeños comerciantes, sobre todo, que parten en desventaja con las grandes superficies y, en fin, parece que no ha tenido muy buena acogida ese capítulo en concreto, ¿no?, de la nueva normativa. El tema de la flexibilidad, yo creo que ha habido parte del pequeño comercio y alguno pues lo ha reflejado las organizaciones empresariales de pequeño comercio, no así yo creo que las matrices, que yo creo que son conscientes de que la liberalización de determinados aspectos al pequeño comercio lo que le abre es posibilidades. Yo creo que ponerle puertas al campo en ese tema, en el tema del consumo, es muy complicado. Ahora todos llevamos en el teléfono metido en el bolsillo y podemos comprar a cualquier hora del día casi cualquier cosa en cualquier parte del mundo pulsando 4 veces la pantalla. Yo creo que sin duda supone un esfuerzo, supone un sacrificio importante respecto a una forma de vida que todos pues, podemos intentar defender, pero no nos podemos engañar, los tiempos son los que son. Respecto a esto, el Gobierno regional ha contestado de una forma muy clara, subvencionando, esta vez sí, aquellos contratos en los domingos festivos, 12, que se va a abrir en Castilla-La Mancha, que se produzcan contrataciones por parte de esos empresarios. Lo anunció la consejera de Empleo, la ciudadana Mamen Casero, el mismo día que se aprobaba esa línea,
para financiar a esos pequeños comercios que, fruto de esta ley, tienen que abrir o pueden abrir 12 fines de semana al año conjuntamente con los centros comerciales de gran tamaño, porque ya el pequeño comercio puede abrir todos los domingos que quiera de forma libre y de forma independiente, pero para poder competir con esas grandes superficies es absolutamente necesario. Y la realidad de esta región y de esta provincia y de esta ciudad incluso, donde nos encontramos, es que tenemos Madrid allá al lado, y Madrid supone un foco de atracción comercial brutal, con un sistema de libertad de horarios realmente extraordinario, que ha supuesto que Madrid, en el sector comercial, no el de las grandes superficies, sino en todos, haya capeado el temporal de la crisis de una forma muchísimo mejor que cualquier otro sector comercial de nuestro país. Es así de claro. Y decir que los centros comerciales que hay en Toledo abran 8 días, cuando los de Madrid, que están a escasamente 20 minutos, abren todos, pues supone también un perjuicio para nuestra región, y supone un perjuicio que no se puede resolver sino desde una visión amplia de que tenemos que ser competitivos. Supone un esfuerzo, sin duda, pero engañarnos una vez más en este tipo de temas yo creo que no nos lleva a ningún lado. Nos quedamos ya sin tiempo en esta entrevista, nos quedan muchos temas en la mesa, pero como siempre le invitaremos a Francisco Cañizares a que repita, si le apetece, tomarse un café con nosotros. Pero para terminar, quiero hacerlo con una valoración positiva. ¿Cómo ve a Castilla-La Mancha en unos años? Una definición. Yo creo que Castilla-La Mancha es una región que tiene unas potencialidades y unas realidades que están muy por encima de lo que hemos conseguido en los últimos años como región, y en lo económico yo creo que es una región donde el gobierno regional de Castilla-La Mancha era un gobierno que quería controlarlo todo y que ofrecía muchas veces a los ciudadanos de nuestra región: o bien trabajabas para la Junta de Comunidades, o bien cogías una maletita y te ibas a trabajar a Madrid o a Valencia o a otro sitio. Yo creo que Castilla-La Mancha tiene posibilidades de ser una región que genere su propio tejido industrial. Tenemos una región donde en los últimos años se ha denostado la actividad agraria y la actividad ganadera, donde parecía que eso no era muy moderno ni muy progresista, eso del campo, y que era mejor abandonarlo y arrancar viña era mejor que plantarla. Si todo eso lo resumimos en una frase, por cuestión de tiempo. Yo creo que Castilla-La Mancha tiene un gran futuro por delante, un futuro lleno del trabajo, de la seriedad de una región que lo está pasando muy mal, pero que en el ánimo de los castellano-manchegos es que va a tener un futuro mejor. Así esperamos. Gracias, Francisco Cañizares, por estar esta noche con nosotros. A vosotros. Gracias, Santos, como siempre, Encantado. por acompañarnos en esta entrevista. Y dejamos la entrevista a un lado y nos vamos a centrar en el vino ecológico. Sí, este año en FENAVIN el vino ecológico tendrá una presencia más notoria a través de las catas, de los stands, pero sobre todo de las conferencias muy interesantes. A la vuelta a la publicidad entrevistamos a Diego Granados, que interviene en una de ellas. Hasta ahora.